Es una especie de señal del triunfo, pero no sabemos de qué. El triunfo son las tesis para el movimiento feminista que parte en Chile de alguna manera, y en noviembre del 2019 vimos esto que dio vuelta al mundo, que hoy día la revista Time premia como las 100 mujeres más influyentes del mundo. Es imposible que no se nos ponga la piel de gallina y que nos suene esto en la forma que nos suena, digamos. Hace un año. Ahí está el duerme tranquila, niña inocente, dice el texto de las tesis, el movimiento feminista, estas 4 artistas mencionadas en la revista Time en Estados Unidos como las más influyentes, o una de las mujeres más influyentes en el año que va en curso, incluso comentada por la punk rock feminista Pussy Riot, que es el movimiento ruso de mujeres también perseguido de alguna forma, y que rescata en su texto, reconoce a las nacionales chilenas, a las chilenas por la creación de la canción Un violador en tu camino, que ha dado la vuelta al mundo, que ha sido interpretado en un montón de idiomas y que ha generado desde Valparaíso, desde Chile, a estas 4 artistas, y que ha rescatado de alguna forma de qué manera, ha dicho, el arte es capaz de cambiar la realidad, o el arte es capaz de influir en la sociedad en que vivimos. Así es que es muy decidor que así como Allende tuvo la nueva canción chilena como movimiento cultural y musical que iba en torno a él, seguramente en los movimientos sociales que se están produciendo en Chile, o no que se estaban, porque no es en pasado, el estallido de alguna manera fue suspendido por la pandemia, y ya veremos de qué forma plebiscito, elecciones, estas manifestaciones culturales y políticas se van a volver a aparecer de fondo, mientras PJ Harvey en su nuevo disco se queja atrás nuestro por lo que estamos diciendo. No, sin duda que la PJ Harvey nos apoya. Esto es Crónica Vivencial, soy Rodrigo Álvarez, este es el capítulo 73, hoy día conversaremos con 2, ¿cómo se podría decir? Coleccionistas, fanáticos de la música, y de la música primero y de los vinilos después. Hablaremos de vinilos, qué significa ser coleccionista, y lo estaremos conversando con Joaquín Rifo Burdiles, periodista, y Gonzalo Maldonado Ramos, diseñador gráfico, ambos muy capos. Con ellos vamos a hablar de esto, de discos, de vinilos, de coleccionismo y de lo que significa meterse en este mundo, un mundo muy entretenido, muy bonito, de mucha colección, de mucha, no sé, de fanatismo increíble. El fanatismo que produjo, y quiero citarlo porque, no sé por qué, o sea, yo sé por qué, pero no sé si importe. Lo que sí quiero decir es que, suena, ¿no? Debería sonar. Ahí viene. Mira. Esto es Julio Iglesias, señores y señores. Todos dicen que yo soy un hombre solitario, que no tengo... Es más entretenido este disco incluso. Ya voy a contar por qué. Que ando los caminos sin que nadie... Resulta que Julio Iglesias cumple 77 años hoy día. Hay un titular de Infobae, el medio, en donde se ve una tesis increíble: 2 matrimonios, 9 hijos y 3.000 amores. Julio Iglesias, el vendedor de discos, el hispano más grande vendedor de discos, o el artista latino que más discos ha vendido en la historia, porque fue el año 81 el primero en un dueto con Diana Ross, el primer latino que llegaba a Estados Unidos antes que Don Francisco. Imagínense ustedes, Julio Iglesias estuvo en Chile varios años, varias veces, muchas veces, y yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando tenía como 7 años en el Estadio Regional de Concepción, en Collao, que mi papá trabajaba ahí, y con mi mamá llegaron a saludar a Julio Iglesias, que era un griterío impresionante, mi vieja era la primera que gritaba, y Julio Iglesias vestido de blanco, de negro, yo no me acuerdo bien, con un proscenio al medio del estadio,
como los Beatles en el Shea Stadium en el 75. Esto es el 77, cuando Julio Iglesias estuvo en Concepción actuando ahí en Collao, a Collao lleno, que se puede decir Collao completamente repleto de mujeres vueltas locas con pañuelos blancos, cuando existía el cantante latino, el cantante romántico, que es lo que me gustaría rescatar cuando hablamos de Camilo Sesto, de Rafael, de Julio Iglesias, de Leo Dan. Cuando hablamos de la gran de Camilo Sesto, lo dije que se cumplía el aniversario de su muerte hace poco. Cuando estamos hablando de los grandes cantantes de los 70, cuando estaba Manuel Alejandro, José Luis Perales detrás de ellos, que eran los compositores, los tipos que escribían las canciones. Así que parece entretenido, no sé si entretenido, pero la canción romántica, la canción en español, de estos boleristas que escuchábamos o que se escuchaban en las radios chilenas de los 70 y los 80, mientras las dueñas de casa o quien fuera o el que le tocara, mi papá planchaba, él iba a decir que plancha, pero mi viejo se planchaba los pantalones, si es que eso importa. Pero lo que quiero decir es que la música romántica partió en la radio AM, en el radio transistor, no estamos hablando del equipo de música, es un radio transistor, una weá que colgaba en una esquina y qué sé yo, y uno jugaba entre medio porque cuando era un niño triste y abandonado, haciendo a las veces de fan de esta música, y al final uno, el Puma Rodríguez y Julio Iglesias, uno se aprendía las letras de las canciones o imitaba a esos cantantes, cosas insomnes que pueden pasar. También quería volver sobre el tema de la revista Time, que premia o que menciona a las tesis de Valparaíso, a estas chicas artistas capas, porque la revista Time, bueno, es una revista norteamericana de muy buena calidad, crítica de las distintas administraciones estadounidenses. No se crean ustedes que esto es el Mercurio o medios que son, de alguna manera, están casados con un determinado gobierno. No, la revista Time siempre ha elegido a los mejores del año y su nominación es importante. Se han pegado cagada enorme cuando una vez pusieron a George Bush, hijo, este huevón, imagínate, el hombre del año. Pero yo quería rescatar uno que encontré y que me acordaba, que el año 2006, por ejemplo, la revista Time lo eligió al You, o sea, a nosotros mismos, como los personajes del año. Como, me acuerdo haber hecho muchos trabajos de mi vida, digamos, en ese tiempo, con el Just You, o sea, ahora nosotros somos los protagonistas. Estamos a fines del 2006 y recién se había subido YouTube. Y YouTube tenía un mensaje, acuérdense ustedes que YouTube dice abajo, broadcast yourself. O sea, tú eres capaz de broadcast, tú eres capaz de transmitir por ti mismo. Así es que, de alguna manera, la revista Time, siguiendo los tiempos, como lo puede o lo debe hacer el buen periodismo, elegida a You, a nosotros mismos, nos elegía como el personaje del año. Después se pegó cagás con Bono y con Bush como personaje del año y toda esa huevada, pero bueno, da lo mismo. La cosa es que hoy día las tesis han sido mencionadas como el movimiento, ¿cómo se dice? Como las 100 mujeres más influyentes dentro de esa lista, las 100 mujeres más influyentes de la historia, lo cual puede llenar de orgullo a cualquier chileno. Vamos a ir a conversar con Joaquín Rifo Burdiles y con Gonzalo Maldonado Ramos. El Joaquín y Gonzalo, aparte de ser grandes amigos, son millennials, son jóvenes, de tener menos de 30 años tienen de hecho, grandes profesionales. Joaquín periodista, Gonzalo diseñador gráfico, colaboradores y muy cercanos en un montón de cosas que hacemos. Pero son grandes, y lo que me interesa hoy día, que son grandes coleccionistas de vinilos, fanáticos de la música, y se han metido en un tema que es bastante bonito y muy actual, como es la colección de vinilos, de discos, de perseguir de alguna manera los gustos musicales, porque la música, como decimos en la conversación que está grabada de ayer, lo puedo decir, y uno va juntando sus discos y va intentando comprarse uno al mes según el presupuesto. No son baratos, están de moda hoy día, pero hay mucho accesorio. Hay varios lugares en internet, sobre todo el Rey del Vinilo, el Solo Disco, el aquí y el allá,
el Sonar en Santiago, que es una de las mejores sin duda, el Persa de Santiago ni hablar, y la Plaza Perú, la Perú en Concepción el sábado en la mañana, en una actividad suspendida lamentablemente por la pandemia, porque caramba que era rico ir a visitar la feria de la Perú el sábado en la mañana, en donde se vendían varios vinilos, varios discos de distintos tipos que los vendían ahí, qué sé yo, a precios bastante accesibles. Así es que con Joaquín y con Gonzalo vamos a conversar de lo que significa coleccionar discos, lo que significa ser un fanático de la música y de perseguir a tu artista favorito a través de este formato tan noble, tan bonito, tan, ¿cómo se dice?, coleccionable. Así que los voy a dejar con Joaquín y con Gonzalo en Crónica Vivencial. Soy Rodrigo Álvarez, este es el capítulo 73 y pueden encontrar todo y suscribirse, por favor, háganlo, no jodan, en el canal YouTube que está hecho para eso, para revisar los capítulos anteriores de este magno web show casero, el show de la pandemia, desde marzo hasta el día de hoy aquí. Ya, en fin. Bueno, Joaquín y Gonzalo, vamos con ellos. Yo para molestar les pongo esta fanfarra y esta música. Y ya lo presenté, ya dije. Aquí está Joaquín Rifo. Acá está Gonzalo. No salude Gonzalo Maldonado, le digo Joaquín Rifo. ¿Quién es quién? Tenemos un enredo. A esta altura ya, cualquiera. Claro. Lo mismo ya. Simbiosis absoluta. Joaquín Rifo y Gonzalo Maldonado conversando con Crónica Vivencial. ¿Cómo les va, muchachos? ¿Cómo están? Acá estamos. Tú y yo. Hemos hecho una crónica. ¿Cómo va la, ya a esta altura? No es una crónica, es una novela. Llamaron a la novela vivencial para hablar de los 6 meses que llevamos confinados. De nunca acabar. El día de la marmota. El día de la marmota eterno. Los quería convocar y conversar con los miles y seguidores y cientos de miles de seguidores para conversar sobre, me llama la atención el fanatismo de la música, somos todos fanáticos de la música, melómano, el programa ha demostrado en 70 y tantos capítulos de distintos formatos en la música, pero ustedes son fanáticos del vinilo particularmente, de este disco que tenemos aquí en este bello, este disco que tenemos acá, este formato que ha vuelto para quedarse, parece, y Gonzalo y Joaquín, ustedes, aparte de sus respectivas magnas profesiones y trabajos, se han dedicado al coleccionismo. ¿Qué les pasa con esto? ¿Por qué? Yo creo que, en mi caso por lo menos, es un reencontrarse con el formato análogo, con el proceso de ir, escoger el disco, sentarme a escuchar música, no ponerla de fondo en Spotify como lo hice durante mucho tiempo. Pero hasta que este hombre que está en el otro cuadrado rectángulo aquí me metió en el mundo del vinilo. Y un culpable. Él es el culpable. Por favor, apúntenlo a él. Cuando te de banco o algo por el estilo, o los gastos del sueldo de uno. Hipotequé mi vida por lo que me metió este hombre. Oye, por favor. O sea, la experiencia, el disco tiene la experiencia del tocar, del asir, de Sí. dormir con la weá siquiera, así, ¿no? Claro. Como en Friends. Quedarse dormido con el disco. Y dando la aguja hecha pedazos. ¿Eh? Exacto. Oye, pero eso es lo bonito. Pero, bueno, tú llegaste por el Joaquín, tu familia, tu casa, así bueno, tú hijo de radio, Gonzalo, o sea, hombre radial. Pero yo siempre fui más cercano a los otros formatos, siento que tenía el vinilo ahí muy cerca de mí. Siempre fui más cercano al CD, al cassette, y me llegó tarde esto del vinilo acá, como mi interés por despertar en el mundo del vinilo. ¿Y tú, Joaquín, tú vienes de tu familia? ¿De dónde lo tomaste tú? ¿O tuviste cassette? No, pues tuviste CD, no sé. Sí, no, cuando chico tuve cassette y CD, obviamente. Y sobre todo yo creo que consumí mucha música en formato digital, sobre todo. El CD, al igual que el cassette, son formatos fácilmente pirateables. Entonces a mí claro, cuando me gustaba escuchar música en la media, me acuerdo que justo estaba de moda Soulseek, que era un proxy ahí para descargar música y uno podía escuchar los discos enteros y todo. Entonces yo, por ejemplo, conocí muchas bandas en Soulseek, incluso yo diría que antes de YouTube. Y claro, como que mucho tiempo estuve escuchando música de manera digital nomás, de una manera bien precaria, de hecho, así como que no me interesaba la calidad en la que estuviera ni nada. Y un día de repente como que empecé a leer sobre el vinilo y a cachar un poco lo que pasaba con eso.
y cachaba que mi papá tenía una colección súper grande de discos, como, no sé, de haber tenido como 200 discos, pero que los tenía como guardados, pues, porque no, ya su tornamesa ya había cooperado y no teníamos dónde escucharlo. ¿Dónde escucharlo? Me pasaba lo mismo. Eso es clave, ¿ah? Claro. Que eso es común, incluso incluso las diferencias generacionales es común eso, de que el tocadisco está guardado o ya no existe, y el que Claro, con conciencia lo guardó. Sí. exacto. Entonces estaban ahí, estaban en buen estado, y yo me acuerdo que de haber sido como el 2016, ya estaba trabajando y todo, y dije, ya, puta, me voy a comprar un tocadisco, ¿cachai? Así, con todo lo que eso implica, pues, con el receiver y todo. Es un paso no menor. Claro, y justo en ese tiempo me acuerdo que mi tío José Burdiles, Pepe Burdiles, que también estuvo en este programa, se había recién también adquirido uno, y él me orientó un poco ahí, más o menos, qué es lo que había que comprar y cómo armarse un equipo y todo, y ahí de a poco fui aprendiendo, dejando la cagada también, hasta que pude hacerme un equipo y después recuperar todos esos discos, porque fue como el chiche de la casa un tiempo, fue súper entretenido volver a escuchar toda esa música. Es evidente que el objeto, la parte análoga que dice Gonzalo, es evidente que el objeto tiene esto de ser asible, de ser un objeto físico. Hay una cosa fetichista tremenda, porque está el diseño de la carátula. Sí, totalmente. Y efectivamente música, el digital, yo creo que incluso el digital, disponiendo de espacio para darte información, no te da mucha información, por ejemplo, de los discos o de lo que se llama el álbum, ¿cierto? Que el proceso como del vinilo, que algunos vienen con librillos, que vienen con series de imágenes, sí, y eso le da como el toque de álbum, de no solamente traer el disco propiamente tal, sino que traer también una serie de accesorios aparte, que lo hacen muy entretenido a la hora de sacarlo y empezar a mirarlo mientras uno escucha los temas. Es la experiencia completa, me parece como súper entretenido, sobre todo en esos discos como bien históricos, de la época donde solo existían discos en particular. El hecho de que el artista que tenía que pensar una obra totalmente, o sea, tenía que pensar un diseño acorde, las fotos iba a ver súper grande, ¿cachai? El arte del disco es como un mundo aparte del disco, la forma de ordenar los temas, ¿cachai? Como, puta, hay ciertos temas que van en esta cara, que abren una cara, que cierran una cara. De hecho, uno de repente elige discos solamente por la portada, sin saber qué es lo que viene adentro. O por el sello, por ejemplo. Sí. Claro, por el sello. Para discriminar entre un mismo artista, un mismo disco, un mismo artista debería ser, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay algunos sellos que uno cacha que tuvieron una época muy buena, por ejemplo. Ya. Sobre todo sellos independientes, entonces uno de repente dice, a ver, este artista no lo cacho mucho, pero puta, a ver, este sello, este año, tiene tal productor o tiene tal músico. Claro, no elegían mal, entonces generalmente encontrar un artista de ese sello no va a ser malo. Me ha pasado mucho ahora. No, sorry, dile. Sí. No, dale, Joaquín. No, lo que decía era que me ha pasado mucho, por ejemplo, escuchando jazz. Como ahora últimamente me estaba comprando hartos discos de jazz y obviamente como es todo un mundo, no es como las canciones que quizás, o sea, los discos de canciones más pop que uno pueda decir, oye, ahí viene tal tema y todo. Los discos de jazz a veces son como obras más conceptuales, ¿cachai? Como que a veces un artista sacó muchos discos en un mismo año. Entonces, de repente, uno se va más a la segura con los sellos. Yo digo, puta, si me compro un Blue Note o un Verve, o está ahí como, lo más probable es que ese disco va a ser un disco que me va a gustar. ¿Dónde se aprende esto, Gonzalo Maldonado, tú que estás ahí en la curva ascendente dentro de esta neurosis? Porque estamos revisando neurosis en pandemia, y una de ellas